Bueno, la clase que vamos a ver hoy es de emergencias de tórax. Vamos a ver sobre todo lo que es el tromboembolismo pulmonar y algunas otras cosas que son frecuentes de ver en la guardia, como causas infecciosas, inflamatorias y otras cosas que generalmente vemos cuando estamos de guardia, ¿sí? Una clase enfocada más que nada para los residentes de primer y segundo año que están haciendo guardias hace poco o van a empezar a hacer. Entonces lo que vamos a ver son algunas causas cardiovasculares, algunas entidades infecciosas o inflamatorias, algo de trauma, que vemos muy poco acá en el sanatorio, trauma de tórax y abdomen, la verdad que no se ve mucho, y algunas otras cositas. Bueno, para los residentes, sobre todo de primero, vamos a hacer una introducción chiquita a lo que es en la tomografía computada. En la semiología, esto es lobulillo secundario, ¿sí? El lobulillo secundario es esto que vemos acá, son estos poliedros, ¿sí?, que miden hasta 2 centímetros, 15 milímetros. En estos poliedros, las rayas que se ven acá de color amarillo, ¿sí?, representan los septos interlobulillares. Y cuando hablamos de que hay una enfermedad que afecta el intersticio, nos referimos a que afecta a esto, ¿sí? Esta estructura que se ve en amarillo acá son los septos interlobulillares, o sea que separan un lobulillo del otro, ¿sí? Adentro del lobulillo que tenemos una arteriola y un bronquiolo. Y lo que va entre los septos interlobulillares generalmente son los linfáticos y las venas. Entonces la patología puede afectar una estructura o la otra, o lo más frecuente es que afecte las dos cosas, ¿sí? Tanto el intersticio como el espacio alveolar. Entonces cuando hablamos de que hay una enfermedad intersticial, como les digo, afecta ese intersticio, ¿sí? O el peribroncovascular, que es un intersticio más grande, o el subpleural, ¿sí? Y cuando hablamos de que hay ocupación alveolar o enfermedad del espacio aéreo, nos referimos que afecta esta zona de acá. Sí, pero como les digo, la mayoría de las veces las enfermedades o patologías afectan ambos componentes. Este es un caso, por ejemplo, donde vemos todas estas estructuras poliédricas que se ven acá en la periferia, engrosadas son los septos interlobulillares. Entonces este sería un patrón reticular, ¿sí? Todas estas linitas son los septos engrosados, y los septos se pueden engrosar por muchas causas, por ejemplo, que haya líquido, edema, en el caso, por ejemplo, del edema agudo de pulmón, que haya células, en el caso de tumores o proteínas, etc. Entonces, nunca se tienen que ver acá en la periferia del pulmón, ¿sí? Si lo vemos acá en la periferia es patológico, y esto es el lobulillo secundario, y estas linitas son los septos interlobulillares. Para que quede un poco claro antes de hablar de la patología en sí. Bueno, respecto al tromboembolismo pulmonar, ¿sí?, se asocia generalmente con signos clásicos de TBP, de trombosis venosa profunda. Recordemos que ambas enfermedades forman parte de un mismo espectro, que es la enfermedad tromboembólica venosa. Los pacientes generalmente tienen asimetría de los miembros inferiores por el edema. Podemos ver venas superficiales colaterales prominentes, y a nivel torácico o pulmonar o cardiovascular, los pacientes pueden tener disnea, pueden tener taquicardia, pueden tener un dolor del tipo pleurítico o pueden tener hemoptisis. ¿Cuáles son los métodos de imágenes que usamos para evaluar el tromboembolismo? La radiografía de tórax, que como vamos a ver, tiene una sensibilidad y especificidad muy bajas, ¿sí? El ecocardiograma, sobre todo para evaluar signos de hipertensión pulmonar, la gammagrafía, la tomografía computada con angio-TC, angio de arterias pulmonares, que es el método hoy por hoy gold estándar y desplazó la angiografía convencional o la angiografía digital, y la resonancia magnética, que también nos sirve para ver sobre todo la causa de hipertensión pulmonar, o las consecuencias, mejor dicho, y para evaluar la función cardíaca. Bueno, respecto a la radiografía de tórax, como dijimos, tiene una sensibilidad y especificidad muy baja, de 33 y 59% más o menos. Generalmente lo que vemos, las placas que son normales, no vemos grandes alteraciones. Podemos ver atelectasias, podemos ver derrame pleural, podemos ver el signo de Westermarck, que es la oligoemia o la radiolucidez de algún segmento pulmonar. La jornada de Hampton, que es
una opacidad triangular periférica con base pleural que representa un infarto pulmonar. El signo de Fleischner, que es la arteria prominente, y generalmente las arterias pulmonares derecha e izquierda miden entre 18 y 17 milímetros. Cuando vemos que mide más de esto, es un signo indirecto de un tromboembolismo o de hipertensión pulmonar, ¿sí? El signo de Nuckel, que es la amputación de la arteria pulmonar. Entonces vemos, por ejemplo, en esta placa de tórax, ¿sí?, donde vemos que hay un agrandamiento de la silueta cardíaca y vemos esta opacidad acá oval, esta topografía de la arteria lobar derecha, ¿sí?, que representa la arteria pulmonar que está bien dilatada. Vemos otro caso parecido, esta prominencia de la arteria pulmonar lobar derecha, y vemos esta opacidad triangular acá. Cuando vemos la tomografía, vemos que tiene contraste endovenoso. Es una ventana más que nada para ver el parénquima pulmonar, o una ventana media, que no vemos ni tanto el mediastino ni el pulmón, pero vemos esta opacidad triangular con base pleural, ¿sí?, que representa el infarto, y vemos como hay un trombo acá en una rama subsegmentaria, ¿sí? Entonces esto es un TEP con un infarto pulmonar. Bueno, respecto a la tomografía, el protocolo de angio que utilizamos, o que es recomendado usar, ¿sí?, es un protocolo no gatillado con una adquisición caudocefálica, ¿sí? Se trata de que el ROI quede en la arteria pulmonar, ¿sí?, y hay que poner un threshold, un umbral de 100 Hanfield para que el estudio empiece a adquirir, el tomógrafo empiece a adquirir el estudio cuando llegue a este umbral, ¿sí? Generalmente demora unos segunditos más. El volumen tiene que ser de 80 a 100 mililitros, ¿sí?, no menos, para evitar artefactos como el que les voy a mostrar un poquito más adelante. Y la tasa de inyección del contraste tiene que ser muy alta, ¿sí? El contraste tiene que llegar mucho y todo junto, ¿sí? No sirve que llegue mucho contraste y con un flujo de 3,5 de 3, porque pasa mucho contraste en la circulación sistémica. Y hay que evitar las maniobras de Valsalva, es decir, las maniobras de presión, que aumenta la presión intratorácica. No hay mucho respecto a los protocolos para realizar el protocolo de angio TC pulmonar. Este es un estudio de un artículo del 2018, donde, bueno, les dice más o menos lo que les dije recién. Hay que poner el ROI en la arteria pulmonar. El threshold, el umbral, son de 100 Hanfield para que empiece a adquirir las imágenes. Y fíjense que le ponen entre 60 a 150 mililitros de contraste endovenoso a un flujo de 5 mililitros segundo, ¿sí? Incluso se habla de poner hasta 6 mililitros segundo el flujo de contraste para tener buenas imágenes, ¿no? Acá no importa tanto que pase contraste en la circulación sistémica. Si hay contraste en la aorta, no importa. Está bien, el estudio también. De hecho, en algunos lugares se hace lo que se llama el triple descarte, que es para ver las coronarias, la aorta y la arteria pulmonar, ¿sí? Y queda todo contrastado. Lo importante acá es que haya contraste tanto en las ramas centrales como en las bien periféricas o subsegmentarias de la arteria pulmonar. Vemos, por ejemplo, esto es un artefacto que a veces vemos en el Scout. Tenemos puesto el ROI en la arteria pulmonar y vemos que la arteria pulmonar está pintada, y después que se adquirieron las imágenes, vemos que no tenemos nada de contraste en la arteria pulmonar, ¿sí? Está todo de contraste en la aorta, en el ventrículo izquierdo. Esto es lo que pasa a veces cuando ponemos poco volumen de contraste, ¿sí? Con las variaciones de la presión, ¿sí? Esto se llama interrupción transitoria del vuelo de contraste. Con la interrupción, o por ejemplo con la maniobra de Valsalva, o cuando aumenta la presión intratorácica negativa, con una inspiración muy profunda, por ejemplo, una inspiración forzada, o lo que pasa en las embarazadas, ¿sí? Donde tienen un aumento de la presión intraabdominal, el contraste puede ser chupado, ¿sí?, hacia la vena cava superior, ¿sí? Entonces nos encontramos con esto, que no tenemos contraste en la arteria pulmonar, a pesar de que vimos con el ROI de que sí había, ¿no? Entonces lo que se puede hacer para evitar esto es hacer directamente en una apnea el estudio, o hacerlo en expiración, en el caso de que hagamos este artefacto, y
como les digo, tratar de poner una buena cantidad de contraste y no poner 40 o 50 mililitros de contraste. Por ejemplo, en una paciente embarazada, lo que se puede hacer es aumentar la velocidad del flujo de contraste hasta 6 mililitros por segundo, aumentar el volumen hasta 95 mililitros, usar la técnica de rastreo de bolo y evitar la inspiración forzada, ¿sí? Hacer el estudio en apnea o en expiración. Bueno, ¿qué signos podemos ver en el tromboembolismo pulmonar en la tomografía? Los signos directos son los defectos de llenado, que pueden ser parciales o completos, el signo del anillo, el signo de la vía del tren cuando agarramos en cierto eje el trombo, y la pérdida abrupta de la visualización del vaso. Los defectos de llenado generalmente son centrales cuando son agudos los trombos. En agudo también la arteria generalmente está dilatada, ¿sí? En cambio en la embolia más crónica, los trombos suelen ser periféricos, ¿sí? Están como pegados a la pared, están endotelizados, bien pegaditos a la pared, o podemos ver tabiques fibrosos, y las arterias generalmente son de calibre menor. Entonces es un signo que nos orienta para saber si es agudo o crónico el tromboembolismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vemos acá en este caso, recordemos también cuando es central y periférico. Es central cuando afecta ramas de primer y segundo orden, ¿sí? Cuando afecta ramas más distales o periféricas, ya hablamos de tromboembolismo periférico, ¿sí? Entonces vemos acá, ¿sí?, con las arterias pulmonares, estos defectos de relleno centrales, y vemos que está bien dilatada la arteria, y vemos que igualmente hay contraste alrededor del trombo, ¿sí? Esto es lo que se llama, como les dije, el signo del anillo, el signo de la diana, ¿sí? El trombo de ubicación central, de agudo, y todo el contraste que lo rodea. No es totalmente oclusivo, hay un poco de luz permeable. Por lo menos a este nivel, quizás distal, esté totalmente tapado el vaso. Y esto es cuando agarramos nuestro plano de corte, el signo del tranvía o del rey. Vemos también el trombo de ubicación central y vemos el contraste en la periferia. Generalmente tiene bordes agudos el trombo en relación a la luz de vaso en el TEP agudo, y en el crónico tiene unos ángulos más obtusos. Acá solamente vamos a hablar de agudo. Otro caso, vemos el trombo, el gran trombo TEPA central, ¿sí?, ubicado acá en la rama derecha de la arteria pulmonar. Y vemos también más hacia distal, como hay varios trombos, varios defectos de relleno en varias arterias subsegmentarias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esto es un TEPA central y periférico. Sí, acá hay algunos otros signos que vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar nunca tiene que tener ni el mismo tamaño ni ser mayor que la aorta ascendente, a menos que la aorta esté aneurismática, ¿no? Cortes coronales, ¿sí?, gran trombo en la rama derecha de la arteria pulmonar y muchos trombos a nivel subsegmentario. Y vemos acá en la ventana de parénquima cómo está esta opacidad triangular, ¿sí?, que representa un infarto. Ya les voy a decir cómo más o menos diferenciar un infarto de una atelectasia de una condensación de otro tipo. Y los signos indirectos que tenemos en el tromboembolismo son el trombo hiperdenso sin el contraste endovenoso, el patrón o perfusión en mosaico, la hemorragia pulmonar, los infartos pulmonares, oligoemia regional, que sería un poco parecido al patrón de mosaico, la condensación sin irrigación, signos de hipertensión pulmonar y las atelectasias del derrame pleural. Los infartos pulmonares son condensaciones que no realzan con el contraste y que tienen en interior imágenes de aire, como una imagen granulada o irregular en el interior, ¿sí? Esto es algo que nunca va a tener una condensación, por ejemplo, por una neumonía, a menos que sea una neumonía necrótica o esté oxidada. Y la atelectasia, en relación al infarto pulmonar, la atelectasia realza con el contraste. Cuando le ponemos contraste, el infarto pulmonar no realza. Entonces, vemos otro caso, gran dilatación de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene que medir menos de 3 centímetros. Se habla de que más o menos tiene que medir, ahora con unos valores más o menos actualizados, más de 31,5 milímetros es un signo de hipertensión pulmonar, pero nunca tiene que ser mayor ni de igual tamaño que la aorta ascendente a este nivel, ¿sí? Tromboembolia pulmonar central bilateral, vemos estos grandes trombos
a nivel de las ramas derecha e izquierda. Vemos trombos a nivel de la periferia también, derrame pleural. Estos son algunos signos de hipertensión pulmonar o de sobrecarga derecha, ¿sí? Está aumentado el ventrículo derecho, está rectificado el tabique interventricular o el septum interventricular, el ventrículo izquierdo adquiere esta forma de D. El ventrículo izquierdo siempre tiene que abombar hacia el ventrículo derecho y no al revés, ¿no? A medida que aumenta la presión y la insuficiencia cardíaca del lado derecho, esto se empieza a bombar hacia el lado contrario, ¿sí? Hacia el ventrículo izquierdo. Vemos también como hay muchos defectos de relleno a nivel de arterias subsegmentarias. Esto es un caso de la literatura, vemos el trombo, ¿sí? Y vemos estas imágenes que les decía, un infarto pulmonar, no realzan con el contraste y tienen como esta imagen granulada adentro, o imágenes como que son como puntitos de aire, que si lo vemos por ahí en la ventana pulmonar también lo vemos un poco mejor, esos puntitos de aire, la condensación y todo este vidrio esmerilado que lo rodea que representa áreas de hemorragia. Realmente la hemorragia se da por reperfusión y nos da esta especie de signo del halo con la hemorragia alveolar. La perfusión en mosaico son estas áreas de oligoemia, ¿sí? O de radiolucidez que representan el pulmón menos perfundido, y podemos ver que adentro de estos segmentos hipoperfundidos con oligoemia los vasos generalmente son más chiquitos que en otros sectores donde se ven más hiperdensos los segmentos pulmonares. Esto es por oligoemia y hay que diferenciarlo de lo que es el atrapamiento aéreo que se da en enfermedades de la vía aérea. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Esta es una forma, viendo los vasos en los segmentos afectados, generalmente cuando es por tromboembolismo pulmonar, esto es más crónico que agudo, pero bueno, vemos que los vasos son de menor calibre que en los sectores más perfundidos. Bueno, ¿y qué otro valor agregado tiene la tomografía? Nos permite reconocer signos que predicen gravedad de compromiso hemodinámico, ¿sí? La carga embólica, el estrés y la sobrecarga del corazón derecho. La carga embólica generalmente no se mide, es algo muy tedioso, pero bueno, la sobrecarga del corazón derecho es algo que podemos objetivar de una forma bastante simple. El ventrículo izquierdo, el diámetro generalmente en la tomografía no gatillada es de 4 centímetros, el ventrículo izquierdo o más, de 4 o más, y el ventrículo derecho es de 4 hacia abajo, ¿sí? Cuando tenemos un índice ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1, predice la mortalidad temprana, ¿sí? Y otro indicador es el grosor, la hipertrofia de la pared del ventrículo derecho, que tiene que ser menor de 4 milímetros. Como dijimos también, el aumento del diámetro del tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Mayor a 3 centímetros, lo normal es que mida menos de 3 centímetros. El desplazamiento a la izquierda del septo interventricular, lo que les mostré recién, el flujo de contraste a la vena cava inferior. Son todos signos de compromiso hemodinámico sobre carga del corazón derecho. Un caso nuestro, un TEPA central, bilateral, el trombo en silla de montar, vemos cómo atraviesa de un lado al otro de las arterias pulmonares principales. Vemos la dilatación de la arteria pulmonar, ya así a simple vista vemos que es más grande que la aorta ascendente. Vemos, si sacamos la relación BD-BI, acá seguramente es de más de 1, vemos que el ventrículo derecho es más grande, está rectificado del septo interventricular. El ventrículo izquierdo tiene esa morfología que parece una D. Vemos los trombos en la periferia, en ramas subsegmentarias. Sí, esto es un corte a nivel del abdomen, reflujo en la vena cava inferior, reflujo de contraste en las venas suprahepáticas. Y vemos también cómo hay trombos a nivel de la periferia. Otro caso, TEPA central, ¿sí? Dilatación de la arteria pulmonar. Y a veces los trombos también pueden venir de cavidades cardíacas derechas. Eso también es una fuente embolígena para hacer un tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son los posibles errores diagnósticos que nos pueden hacer confundir un trombo con otra cosa? Los ganglios, por ejemplo, las venas pulmonares nos pueden confundir, los impactos bronquiales, los movimientos respiratorios o cardíacos, la mala opacificación, lo que les dije hace un rato, la interrupción transitoria del vuelo de contraste, que no solamente lo podemos ver en las arterias de gran calibre, sino también en las arterias distales periféricas. A veces puede no llegar bien el contraste, y eso es lo que pasa cuando ponemos abajo flujo de contraste, ¿no? Y con poca cantidad.
y defectos de volumen parcial, ¿sí? Ganglios, por ejemplo, en este caso con adenopatías pariliares. Bueno, ¿cómo reconocemos esto? Tenemos que más o menos conocer la anatomía y nos fijamos en todos los planos de corte para ver si el defecto o lo que vemos, esa imagen que puede parecer un trombo, realmente está dentro de la arteria o está por afuera, ¿sí? Si está por afuera, generalmente puede ser una adenopatía o un ganglio. Pero para eso es útil fijarse en todos los planos de corte. Las arterias y las venas también nos pueden hacer confundir. ¿Cómo las reconocemos? Las venas, generalmente, recordemos, como les dije, en el loburillo secundario, van entre los septos interloburillares y ya cuando se hacen más grandes, se ubican, bueno, está bien adyacente a las arterias, pero la arteria siempre va acompañada del bronquio, ¿sí? En cambio, la vena nunca va acompañada del bronquio. Entonces, eso nos puede ayudar a diferenciar si lo que estamos viendo, el vaso no posificado que vemos, es una arteria o una vena, ¿sí? Recuerden, la arteria siempre está acompañada del bronquio. Y los tapones mucosos, vemos en la imagen de arriba como vemos un defecto de relleno que nos puede hacer pensar que puede ser un trombo, un trombo dentro de un vasito subsegmentario, y cuando vemos la ventana de parénquima vemos que hay un bronquio que está engrosado y lo que está adyacente también es un bronquio pero tapado con muco, ¿sí? Es un tapón mucoso, entonces no debemos confundir eso con un trombo dentro de una arteria. Esto es un artículo que les recomiendo que vean en algún momento, otras causas de embolismo pulmonar, pero no trombóticos. Estas son embolias sépticas. Las embolias sépticas dan estas imágenes periféricas, estos nódulos cavitados, generalmente en la periferia del pulmón, en los sectores basales. Generalmente se dan adictos a drogas intravenosas, ¿sí? Y el agente causal más frecuente es el estafilococo. Hay otros también, la Klebsiella, la Pseudomonas, pero bueno, cuando vemos estas imágenes bien periféricas, cavitadas, o a veces pueden tener el signo del halo, pensemos que pueden ser una estafilococcemia o una embolia séptica. Otras causas de embolia pulmonar pueden ser, por ejemplo, la embolia grasa, ¿sí? En la embolia grasa generalmente no vamos a ver el trombo con grasa adentro, a menos que sea un trombo muy grande, macroscópico, ¿sí? Generalmente lo que vemos es esto, un patrón muy parecido a un distrés respiratorio, vemos condensaciones, derrame pleural, ¿sí? Vidrio esmerilado. Todo esto que vemos acá, ¿sí? Son áreas de opacidades que son condensaciones y vidrio esmerilado, las dos cosas. Esto es más que nada vidrio esmerilado. En el vidrio esmerilado vemos los vasitos que están atrás de la opacidad, en el cambio en la condensación, como por ejemplo esta, no vemos los vasos atrás, ¿sí? Eso es la diferencia entre el vidrio esmerilado y la condensación. Sí, es un patrón muy parecido a un distrés respiratorio. Nunca vamos a ver generalmente el trombo de grasa dentro de la arteria pulmonar en las arterias periféricas, ¿no? Entonces es una sospecha más que nada clínica y nosotros nos podemos guiar por los antecedentes del paciente. Por ejemplo, un paciente que tuvo una fractura del fémur o del húmero, bueno, eso nos orienta para el diagnóstico. Otras causas que son frecuentes de ver, bueno, no tanto, pero lo hemos visto. En esta radiografía de tórax se ve un poco una prominencia de arteria pulmonar, y si prestamos atención hay algunas imágenes con densidad de calcio a nivel de las bases. ¿Sí? Vemos acá como hay estas imágenes hiperdensas, bien con densidad metálica o de calcio, una densidad muy alta a nivel de la arteria pulmonar izquierda, en ramas subsegmentarias de la arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Y vemos cómo hay, este paciente le habían hecho una vertebroplastia, ¿sí? Y vemos como el plexo venoso lumbar está todo pacificado, ¿sí? Esto es embolia por metacrilato y generalmente no tiene gran relevancia clínica. Este es otro caso del sanatorio que presentó el profe en uno de los casos de Farrit. Era un defecto de relleno ahí a nivel del tronco de la arteria pulmonar. Si vemos, tiene una densidad media alta, tiene un tomógrafo medio viejo. ¿Sí? Este paciente se le hizo resonancia también. ¿Sí? Vemos como tiene ese defecto de relleno a nivel de la arteria pulmonar, que tiene un aspecto bastante sólido. ¿Sí? Y esta es otra causa de embolia pulmonar, no por trombos blandos, sino por otras causas, que es un angiosarcoma de la arteria pulmonar. Recordemos que los tumores también pueden producir embolias, ¿sí? Pueden crecer adentro de las arterias. Generalmente lo que más afecta son los cancinomas broncogénicos, ¿sí? Y
aparte de crecer dentro de las arterias y taparlas, pueden producir embolias distales, que es lo que se conoce como angiopatia tumoral. Hay que tener en cuenta todas esas cosas cuando veamos los estudios. Y los antecedentes clínicos siempre son muy importantes. Bueno, este es un tema que se discute bastante hoy. ¿Qué valor de dímero D podemos utilizar en un paciente o qué valor de corte podemos utilizar el dímero D en pacientes que tienen COVID? Ya vemos muchas veces que los pacientes cuando tienen COVID tienen el dímero D muy alto, tienen un dímero D, no sé, de 1000, y le piden la tomografía con protocolo para TEPA y el paciente generalmente no tiene TEPA. Bueno, este estudio que se hizo en 160 pacientes con protocolo de TEP e infección por COVID, encontraron que el punto de corte, el valor de dímero D, es de 2660, ¿sí? Más de eso es un predictor de que el paciente puede tener realmente una embolia pulmonar, ¿sí? Con valores menores, generalmente se atribuye a la inflamación sistémica o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico que tiene el paciente, que eleva el dímero D y no que sea una causa, que la causa no sea realmente una embolia, ¿sí? Un tromboembolismo pulmonar o una TDP. Entonces, los valores son bastante más altos que en la población normal, que es de menos de 500. Bueno, pasamos del tema, vamos a hablar un poco del edema agudo del pulmón. Sí, ya sabemos las causas, puede ser por aumento de la presión hidrostática, por aumento de la permeabilidad capilar con daño alveolar difuso o sin daño alveolar difuso, puede ser de causa mixta por aumento de la presión hidrostática y la permeabilidad, y puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Lo que solemos ver es la redistribución del flujo, ¿sí? Generalmente los vasos de las bases pulmonares son más prominentes que lo de los ápices o segmentos superiores. Acá vemos que está invertida esta relación. Hay más redistribución hacia los lóbulos apicales o superiores. En caso de que sea cardiogénico, el aumento del tamaño de la silueta cardíaca está aumentado. Puede haber signos de edema intersticial, ¿sí? Engrosamiento, lo que decía yo cuando le mostré el lobulillo secundario, engrosamiento de los septos interlobulillares, y lo vemos mejor en la tomografía. Ya vamos a ver algunos ejemplos, que son las líneas de Kerley, A y B. Los signos de edema alveolar, ¿sí? Que son las opacidades en alas de mariposa, derrame pleural y el pseudotumor evanescente. Vemos acá en este gráfico cuáles son los signos que podemos ver, ¿sí? El edema pulmonar, que es de distribución central, periliar generalmente, ¿sí? El edema se representa como áreas de opacidades en virus merilado, o alveolares o condensaciones, ¿sí? Generalmente siempre de ubicación central. Esto nos diferencia de otras enfermedades que tienen, por ejemplo, una distribución más periférica, redistribución del flujo hacia los segmentos apicales o superiores, derrame pleural, aumento de la silueta cardíaca y las líneas de Kerley, que pueden ser tipo B o tipo A o tipo C. La más normal que vemos son las tipo B. Son estas líneas paralelas al borde del diafragma. Es una placa clásica de un edema agudo del pulmón, aumento del tamaño de la silueta cardíaca, derrame pleural, vemos acá cómo está borrado el seno, y todas estas opacidades en virus merilado o opacidades alveolares de distribución central, y estos vasitos que van hacia arriba que es la redistribución del flujo, ¿sí? Vemos también acá en las bases que hay algún engrosamiento de septos interlobulillares, que lo vemos mejor acá en esto que está magnificado. Estas imágenes, esta disposición horizontal, representan el edema a nivel del intersticio pulmonar. Esto es lo que se llama pseudotumor evanescente. Vemos esta imagen, esta opacidad oval, ahí limitada a una cisura, ¿sí? Vemos en el perfil cómo es el engrosamiento de la cisura y esta opacidad. Esto es un tumor, como les digo, evanescente. Generalmente al paciente le dan diuréticos y en los controles posteriores esta imagen desaparece, era el líquido que se acumula en la cisura. En la tomografía computada, ¿qué podemos ver? Los mismos hallazgos que en la radiografía convencional, ¿sí? Opacidades en virus merilado, engrosamiento de la intersticio periobroncovascular, engrosamiento de los septos interlobulillares, condensaciones o derrame pleural. ¿Sí? Algunos hallazgos, derrame pleural, ¿sí? Más prominente del lado derecho que el izquierdo. Esto se piensa que es porque la fuerza que hace el ventrículo izquierdo, ¿sí? Hace que no se acumule tanto derrame pleural del lado izquierdo que el derecho, ¿no? Generalmente por eso vemos más
derrame pleural siempre del lado derecho. Opacidad en vidrio esmerilado, vemos como hay este aumento de la opacidad del espacio aéreo. Vemos que se ven los vasos detrás de las opacidades, o sea que es vidrio esmerilado, no es una condensación. Y vemos lo que les decía anteriormente, estos engrosamientos, estos poliedros, las liñitas que se ven acá, que son los septos interregulares con líquido, en este caso de edema agudo de pulmón. Una ventana mediastino de gran dilatación de cavidades cardíacas, derrame pleural, siempre más importante del lado derecho. Corte coronal, muy parecido a la placa, todas estas opacidades centrales periliares en vidrio esmerilado, ¿sí? Con esta distribución en alas de mariposa o en alas de murciélago. Bueno, vamos a ver ahora algunas otras etiologías que son frecuentes que nos encontremos en la guardia o cuando estamos de guardia y nos consultan por pacientes internados. Acá tenemos muchos pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, y les voy a mostrar algunos casos que me han tocado a mí o a mis compañeros en las guardias, que bueno, son frecuentes de ver. Esta es una placa de tórax, el posterior anterior de frente, vemos estas opacidades, ¿sí? En vidrio esmerilado, bilaterales, ¿sí? O alveolares, de distribución periférica. Sí, tomografía, opacidades en vidrio esmerilado. Vemos esto que se llama el signo del halo invertido, que son opacidades en vidrio esmerilado que están rodeadas por condensaciones, como el que está acá. ¿Sí? Esto es el signo del halo invertido, ya les voy a mostrar. Periféricas bilaterales, corte coronal, ¿sí? El signo del atolón también le dicen. Y este es un paciente con COVID-19. Para repasar un poco cuáles son los hallazgos, generalmente lo que vemos son opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales, hasta un 88%. ¿Sí? Afectación bilateral, generalmente la distribución es posterior. Hay afectación de múltiples lóbulos o segmentos pulmonares. La distribución generalmente es periférica y podemos ver consolidaciones en un porcentaje muy bajo. Y menos frecuente aún es el derrame pleural. ¿Sí? Todos estos son signos de COVID-19. ¿Sí? Entonces, el signo del halo reverso que les mostraba es la opacidad, el vidrio esmerilado, rodeado por una opacidad. Se llama el signo del halo reverso. Los diagnósticos diferenciales, hoy por hoy, lo primero que tenemos que pensar es en COVID, ¿sí? Pero digamos, en la entidad más frecuente donde se vio este signo es en la NOC, ¿sí? en la neumonía organizada criptogénica. Se puede ver también en infecciones, en el Wegener, en los infartos pulmonares, sarcoidosis, y otras causas menos frecuentes. Entonces, cuando veamos esto en un paciente hoy por hoy, en este contexto de la pandemia, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente tiene COVID, ¿sí? Vamos a ver otros casos. Este es un paciente masculino de 34 años con una leucemia linfoblástica aguda que se presenta por un cuadro de neutropenia febril, ¿sí? Este es un paciente, esto es muy común, que bajan el oncólogo el fin de semana y nos pregunta por tomografías de pacientes que están neutropénicos, ¿sí? Esta es la placa de tórax, podemos ver el paciente se hacía quimio, que tiene un catéter, y vemos esta opacidad alveolar, ahí que está bastante pegada a la cisura. ¿Sí? Y vemos la tomografía donde vemos esta opacidad. Sí, bueno, una imagen de nódulo pseudonodular y vemos que tiene un cierto halo de vidrio esmerilado. ¿Sí? Y vemos que del otro lado también, ¿sí? Tiene estas opacidades o especies de nódulos pulmonares de aspecto un poco irregular y vemos ese vidrio esmerilado que lo rodea. A ver, ¿alguno de los chicos se sabe que tiene este paciente? ¿Nico? Claudio. ¿Puede ser una aspergilosis, Alba? Perfecto, una aspergilosis. Esto es lo que se llama el signo del halo. ¿Sí? El signo del halo es lo que le decía, el nódulo o la opacidad rodeado del vidrio esmerilado, que generalmente representa hemorragia. ¿Sí? Veamos que generalmente este signo en pacientes inmunocompetentes generalmente representa tumores primarios o secundarios, ¿sí? Pero en pacientes neutropénicos inmunocomprometidos, como muchos de los que vemos acá en el sanatorio, ¿sí? La mayoría de los casos son
por aspergilosis, ¿sí? La aspergilosis angioinvasiva o invasiva. Vean, en un paciente inmunocomprometido, la causa más frecuente es la aspergilosis. Entonces, si tienen un paciente con neutropenia, tiene un linfoma, una leucemia, y le vienen a preguntar qué son esas imágenes, ustedes le ponen, con certeza le pueden decir que es una aspergilosis, ¿sí? El paciente hay que tratarlo urgente. Este es otro caso, también vemos opacidades rodeadas del virus esmerilado. Esta opacidad es mucho más grande, todo ese virus esmerilado, esto nos podría asustar de que es un tumor. Podríamos pensar perfectamente que es un tumor, raro que sea así bilateral y que tenga tantos focos, pero bueno, esto era un Wegener, ¿sí? Una vasculitis también nos puede dar estas imágenes. Este es un paciente masculino de 25 años con HIV, con tratamiento para sífilis. Vemos la placa, ¿sí? Como vemos todas estas opacidades alveolares o en virus esmerilado, bilaterales difusas, ¿sí? Con un poco más de predominio en las bases. Vemos que tiene un poco de broncograma aéreo también, pero vemos en general que los pulmones tienen una densidad, una opacidad muy aumentada bilateral, ¿sí? Vemos acá la tomografía en este corte axial con ventana de pulmón. Todo este virus esmerilado, ¿sí? Algunas áreas por ahí un poquito más de condensación, ¿sí? Acá en las bases sobre todo, pero en general vemos como hay un aumento difuso de la opacidad de los pulmones, ¿sí? En el corte coronal vemos que no hay una distribución ni superior ni inferior, es bastante, como les digo, difuso la afectación. Ahora este paciente, si se les ocurre que puede tener, paciente con HIV, ¿nadie? ¿Neumocistosis? Neumocitis, sí, güey. Exactamente. Bueno, esto es una hemocistosis, ¿sí? Una hemocitis. Lo primero que tenemos que pensar cuando vemos estas imágenes de un paciente con HIV es que tiene hemocitis, ¿sí? Otra entidad que te puede producir unas imágenes parecidas, por ejemplo, la anemia, ¿sí? Pero bueno, el paciente generalmente no tiene HIV y tiene otro contexto clínico. Entonces, los diagnósticos diferenciales de esto que acabamos de ver, de la hemocistosis, puede ser una neumonía viral, el citomegalovirus, el COVID-19, micobacterias, y en pacientes que hacen tratamiento con altas dosis de antirretrovirales puede ser el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿sí? ¿Cómo diferenciar el CMV de la neumocitis? En pacientes que tienen HIV, ¿cómo podemos diferenciarlos? Generalmente no se pueden diferenciar, las imágenes son iguales, pero la neumocitis puede tener quistes aéreos, que el citomegalovirus no los tiene, ¿sí? O puede tener neumatoceles. Y el CMV, a diferencia del neumocitis, puede tener afectación de la pequeña vía aérea. Entonces podemos tener imágenes de nódulos centrilobulares de largo embrote que no los vamos a ver en el neumocitis, ¿sí? Otro paciente pediátrico, se hacía quimio también. Vemos estas opacidades en virus esmerilado, opacidades alveolares bilaterales. ¿Sí? Le hacemos la tomografía, vemos también esta afectación en virus esmerilado bilateral. ¿Sí? Pero vemos también que tiene algunos nódulos centrilobulillares en la periferia y vemos estas imágenes, ¿sí? Que parecen engrosamiento de septos interlobulillares y en algunos sectores parece árbol en brote, ¿sí? Aparte de todo el virus esmerilado, ¿sí? Vemos también esas imágenes de árbol en brote, representan afectación de la pequeña vía aérea o foco de bronquiolitis, y esto era un citomegalovirus, ¿no? En un paciente que se hacía quimio también estaba inmunodeprimido por una leucemia, paciente pediátrico. Bueno, esto también lo podemos ver, es bastante frecuente. Este paciente tenía derrame pleural, tenía unas imágenes retráctiles de algunas zonas en virus esmerilado o de aumento de la opacidad. Vemos esta gran lesión cavitada en el lóbulo superior derecho. ¿Qué puede tener esta paciente? A ver, Guillón. Veamos esta imagen cavitada acá en el lóbulo superior. ¿O alguno de los chicos? Tuberculosis podría ser una opción, ¿sí? Tomografía, una lesión cavitada grande, sí, paredes gruesas. Vemos toda esta opacidad que tiene regando toda esta cavitación. ¿Sí? Y ¿se acuerdan que le había dicho de los infartos que tienen estas imágenes? ¿Sí? Que son como granuladas, que parecen como migas adentro de aire. ¿Sí? Viene en el lóbulo superior. A esta paciente se le hizo contraste y vemos que tenía un trombo, tenía una embolia pulmonar, y lo que veíamos en el lóbulo superior derecho en realidad era un infarto
la evolución de un infarto que se terminó cavitando, ¿sí? Entonces, esta es una mnemotecnia bastante linda para recordar cuando vemos lesiones cavitadas, cuáles pueden ser las posibles etiologías. Puede ser cáncer, ¿sí? Los tumores epidermoides pulmonares o las metástasis, los tumores escamosos o epidermoides de cabeza y cuello generalmente pueden dar metástasis cavitadas. Causas autoinmunes como la enfermedad de Wegener, ¿sí? La granulomatosis de Wegener puede dar nódulos cavitados, la artritis reumatoidea, que produce los nódulos necrobióticos. Causas vasculares, como vimos en el caso del infarto, ¿sí? Puede haber embolias sépticas, como les mostré antes también, que producen nódulos cavitados múltiples. Infecciones como abscesos, la tuberculosis, lo primero que pensaríamos, como dijo Manu, que es una tuberculosis. Después del trauma, los neumatoceles pueden dar imágenes cavitadas y youth, que es como juventud en inglés, que acá tenemos entidades como la malformación adermatoide quística, los secuestros pulmonares y los quistes broncogénicos. Sí, seguimos. Acá vemos también todas estas opacidades virus bilaterales, ¿sí? Un paciente, para ver otras causas, si vemos como está el hígado bien hiperdenso, ¿sí? Está un paciente que tomaba amiodarona y había hecho toda una enfermedad intersticial por la amiodarona y vemos así el hígado bien denso por la concentración de yodo que tiene la amiodarona, ¿sí? Entonces, causa de neumonitis o afectación pulmonar intersticial, que puede ser tóxica también. Tenemos que tenerlo en cuenta. Está esta página donde podemos buscar medicamentos, por ejemplo, y nos dicen qué afectación o qué patrón pulmonar nos puede causar, ¿sí? Recordemos que hay fármacos que producen patrón de neumonía intersticial usual, que es igual a la fibrosis pulmonar, o patrón de NINE, neumonitis, etcétera, ¿sí? Daño alveolar difuso. Entonces, cuando tenemos un paciente que por ahí no sabemos qué tiene y toma alguna droga, sí podemos buscar la droga acá y nos dice qué puede producir, qué patrón pulmonar puede producir esta droga. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente que tomaba nitrofurantoína, que es una droga para las infecciones urinarias, un antibiótico, y puede producir patrón de NINE, por ejemplo. En este caso produce un patrón de NINE de tipo fibrítico, ¿sí? De neumonía intersticial no específico. Toda esta panelización, ¿sí? Patrón de NINE. Bueno, y para terminar, un poco de trauma, ¿sí? Que no vemos mucho acá, como les dije antes, vemos poco trauma de tórax y abdomen. Lo que podemos encontrar a nivel de la pared torácica son fracturas costales, el valer costal, los hematomas de pared, laceración del diafragma, fracturas de huesos como el escápulo y el esternón, fracturas vertebrales. A nivel del espacio pleural podemos encontrar neumotórax, hemotórax, quilotórax. Sí, recordemos el hemotórax, generalmente si medimos la densidad del líquido pleural, tiene que tener más de 40 o 50 o más, incluso según el estado evolutivo de la sangre. Quilotórax, ¿sí? Cuando se rompe algún conducto linfático o el gran vaso linfático, el conducto del quilo, la densidad generalmente es densidad más parecida a la grasa, ¿sí? Menos de 0 Hz para abajo. En los pulmones podemos encontrar contusiones, ¿sí? Que vemos como zonas de vidrio esmerilado, condensaciones, laceraciones, herniaciones. La laceración generalmente se ve muy parecida a un neumatocelia, como una cavidad. En la vía aérea podemos tener laceraciones bronquiales, laceraciones de la tráquea, y en el mediastino y grandes vasos, siempre ver el corazón, la aorta y el pericardio. Caso nuestro también de un paciente que tuvo un trauma. Vemos acá estas áreas de enfisema subcutáneo, vemos que hay costillas que están fracturadas del lado derecho y vemos como hay como una línea lúcida acá a nivel del ápex derecho. Si este paciente entonces tenía fracturas costales, enfisema subcutáneo, neumotórax derecho. Vemos la gran cantidad de fracturas costales, tenía fractura de la escápula también, o sea que fue un trauma de alto impacto. Este chico iba en una moto y lo chocó un auto. En hemotórax, vemos áreas de enfisema subcutáneo, derrame pleural. Este derrame generalmente, si lo medimos, generalmente es hemotórax, es sangre, acá en el espacio pleural. Enfisema subcutáneo, las fracturas costales. Sí, el hemotórax, fracturas costales, fractura de la escápula. Reconstrucciones 3D, fractura de la escápula y las fracturas costales, ¿sí? Este paciente también con un trauma, vemos derrame pleural y bien laminar a nivel anterior, ¿sí? Vemos estas áreas de enfisema subcutáneo, que es generalmente
el lugar donde se dio el trauma, y vemos derrame pleural bilateral, estas zonas de vidrio esmerilado que representan generalmente contusiones, y vemos esta cavidad, ¿sí?, que tiene un nivel hidroaéreo. Esta es la imagen típica de una laceración pulmonar, ¿sí? Y vemos que el aire, este paciente tenía neumomediastino, vemos que el aire puede ir disecando incluso hasta el intersticio peribroncovascular y producir estas imágenes bien pegaditas a los vasos y los bronquios, que representan también enfisema. Bueno, este fue un caso que me tocó una guardia el año pasado, en plena pandemia de COVID. Un paciente que sospechaban TEPA, sospechaban COVID, le hacen la tomografía, veo estas imágenes en vidrio esmerilado, bilaterales, periféricas, veo derrame pleural izquierdo, ¿sí? Derrame pleural bilateral, imágenes, estas imágenes alveolares con algunas zonas de condensación, otras más en vidrio esmerilado, bilaterales, ¿sí? Pero no cerraba mucho para COVID, y algo que llamaba la atención era este nivel hidroaéreo que tenía acá a nivel del esófago. El paciente que hicimos, le dimos contraste oral y vimos que lo que tenía este paciente en realidad era una perforación del esófago, ¿sí? Vemos la gran brecha que hay acá en el esófago, cómo se va hacia los recesos laterales, ¿sí? El contraste se había extravasado, o sea, el paciente tenía una perforación esofágica. Sí. Y el paciente tenía perforado el esófago. Esta es una foto que me mandó Marito de la cirugía. Tenía una perforación esofágica, había hecho un síndrome de Borja y había sido de causa isquémica. Bueno, entonces las entidades que pueden ser de riesgo vital son el hemotoras de extensión, el hemotoras abierto, el hemotoras masivo, el taponamiento cardíaco, la rotura aórtica, la rotura traqueobronquial y la rotura esofágica. Bueno, eso es todo. Disculpa. Eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bueno, Salva. Espectacular. Gracias. Bueno, Bueno.